funciones efectoras, los linfocitos que tienen que ver con la respuesta inmune. Entonces, ya sabemos que para que actúen los macrófagos, tienen que activarse, ¿no? Ante la presencia de algo extraño, se activa. Cuando ya reconoció que hay algo extraño, se activa. Pero hemos visto de que estos macrófagos presentan ciertos receptores, ¿no? Presentan receptores. Por ejemplo, hay un complejo, el CD40, ¿sí?, que está en la membrana de estos macrófagos y tiene que necesariamente tener ese complejo CD40 ligando para que pueda unirse al patógeno. Y cuando este macrófago se activa, lo que hace es estimular la liberación de ciertos componentes, de repente interleuquinas, interferones, y dar posteriormente con esta secreción de estas citoquinas lo que hace es acelerar la destrucción de esos patógenos, ¿sí? Entonces, cada macrófago, cada célula que se activa necesariamente es porque ha tenido un contacto directo con esos microorganismos o patógenos que son los que van a ayudar a que se liberen ciertas citoquinas, y estas ayudan a que la actividad de ese macrófago sea mayor, o de repente estimular a que otras células acudan al lugar donde se está produciendo esa infección y el ataque a ese microorganismo sea más efectivo, ¿no? Entonces, estos macrófagos cuando se activan y fagocitan a los microorganismos, producen una interleuquina 12, ¿no? Y esta interleuquina dentro de algunas interleuquinas que estos van a producir. Y lo que hace esta interleuquina 12 es estimular a la diferenciación del linfocito TCD4 en una subpoblación que es el linfocito TH1. ¿Y los TH1 qué hacen o qué son? Los que van a participar en todos los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, se activan o se diferencian estos linfocitos por la participación de esa interleuquina 12. Y en respuesta a esa activación también se produce el interferón gamma, ¿sí? Y juntamente con esa interleuquina 12, son los que van a ayudar o estimular a la diferenciación del linfocito TH1. Entonces, cuando los macrófagos ya han sido activados, ¿sí? Los macrófagos han sido activados, liberan esa interleuquina 12 y van a estimular a la diferenciación de los linfocitos TCD4 en linfocitos TH1, que son los efectores. ¿Y por qué son efectores? Ya sabemos que estos tienen una función determinada, ¿no? En el caso de los TH1, son los que van a participar en todos los procesos que tengan que ver con respuestas inflamatorias. Y ya sabemos cuáles son los procesos que se van a dar en una respuesta inflamatoria. En eso habrá ya la producción de proteínas, que son las que forman parte de una fase aguda. Hay fiebre, hay dolor, hay edema, y todo eso son los que van a ir circunscribiendo a ese patógeno para que el actuar de este TH1 sea efectivo, ¿no? Pero, de todas maneras, sabemos que este macrófago activado libera interleuquina 12 para que estimule la transformación o la diferenciación del TCD4 en TH1. Igualmente, estos ya activados o diferenciados estimulan la liberación de interferón gamma, que son los que van a ayudar a la destrucción de ese patógeno. Cuando se activan los macrófagos, también hemos visto que dan lugar a, aparte de la liberación de las interleuquinas o interferones, también hay una expresión de enzimas que van a ir catalizando la producción de aquellas sustancias microbicidas, aquellas sustancias que van a atacar y van a tratar de destruir a esos microorganismos, ¿no? Y estas sustancias van a estar dentro de esos fagosomas o los fagolisosomas que se formaron cuando ya fue fagocitado ese microorganismo. Y
sabemos que los microorganismos pueden liberar ciertas sustancias o ciertas toxinas o enterotoxinas, qué sé yo, que son las que hacen daño, y estas pueden producir un daño tisular. Entonces, lo que tiene que hacer este linfocito T, este H, el 1, producir o estimular la reacción inflamatoria, ¿sí? La reacción inflamatoria para neutralizar de alguna manera la acción de esas sustancias tóxicas que podrían estar liberando esos microorganismos. Y de ahí que se van a ir dando ciertos tipos de reacciones, como por ejemplo una hipersensibilidad. Otra de las consecuencias que se pueden dar como parte de la activación de esos macrófagos es que también van a secretar una interleuquina 1, ¿sí? O quimioquinas, que son las que van a estimular a que los neutrófilos se recluten, se aglomeren en el lugar donde se está produciendo ese proceso infeccioso, ¿no? De tal manera que el accionar de ese linfocito TH1 sea el más eficaz, ya que tiene a más componentes, más elementos que se han unido a la destrucción de ese microorganismo. Así como actúan los linfocitos TH1 en todas las respuestas que son que tienen que ver con los procesos inflamatorios, por otro lado están los linfocitos TH2, ¿no? ¿Y qué acción cumplen los TH2? ¿Ah? Son los cooperadores, ¿no? Entonces, esta subpoblación de los linfocitos TSD4 lo que hace es estimular a que se produzcan esos infiltrados celulares que son ricos en componentes eosinofílicos y también van a actuar de alguna manera limitando la activación de los macrófagos. Es un regulador, ¿no? Es un regulador de alguna manera. Las interleuquinas que van a inhibir la acción de los macrófagos son la interleuquina 4, la 10, la 13. Ojo que acá estamos hablando de inhibir la acción de los macrófagos, ¿sí? Entonces, así como hay interleuquinas que son liberadas para estimular la activación de los macrófagos, también hay interleuquinas que van a inhibir esa activación de los macrófagos. Entonces, para esta acción es donde van a colaborar los TH2, ¿no? Los TH2. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tienen que inactivarse estos macrófagos? Acuérdense que las respuestas que se van a dar en el sistema inmune tienen que estar medidas, digamos, de alguna manera para que cuando sea necesario sigan actuando y cuando ya no, entonces vuelvan a su estado normal. ¿Qué sucede si, por ejemplo, ya terminó el estímulo antigénico y esos macrófagos continúan activados? En lugar de destruir algo que es patógeno, que hace daño, que es extraño, van a comenzar a destruir algo que nos pertenece, que es propio de nuestro organismo, ¿no? Y tal vez vayan a ir desencadenando más adelante las enfermedades autoinmunes. Por eso todo tiene que estar debidamente, digamos, de alguna manera cronometrado, ¿no? Entonces, esquemáticamente, a ver, el rol de los linfocitos TH2, que son los colaboradores, ¿no? Ya sabemos que la célula virgen, la célula madre, de estos TH2 son los linfocitos TSD4. Y estos van a dividirse en TH1 y TH2. Las TH1 ya hemos visto que tienen que ver con todas las reacciones de procesos inflamatorios. Y van a liberar algunos interferones, como el gamma, por ejemplo, y de esta manera activan los macrófagos. Cuando los macrófagos ya están activados, entonces estos complementan su acción de repente con la liberación de otras sustancias que van a ir ayudando a la destrucción del patógeno. Pero por otro lado, la TSD4 se subdividirá en la TH2 y esta es cooperador, ¿no? ¿Y coopera de qué manera? De repente liberando estas interleuquinas para que pueda inhibir esa activación de los macrófagos. Quiere decir que ya terminó ese proceso de destrucción del microorganismo, entonces hay que inactivar a estos macrófagos para que vuelvan a comenzar y estar alertas para otro
de repente otra agresión, ¿no? Y otros de los linfocitos T eran los linfocitos T CD8, ¿sí? Los T se dividen en dos grandes grupos, los TCD4 y los TCD8, ¿sí? Los TCD4 se van a subdividir en TH1, que son los que pertenecen o forman parte de los procesos inflamatorios, y los TH2, que son los que tienen que ver con los procesos de cooperación, son los cooperadores, ¿no? Y el otro grupo del linfocito T en general es el linfocito TCD8, ¿sí? El linfocito TCD8. Y estos linfocitos TCD8 son los que van a, son citolíticos, ¿no? Lo que hacen es tratar de destruir células que están infectadas, obviamente, ¿no? Pero estos linfocitos TCD8, ¿cómo destruyen esos microorganismos? Porque estos están reconociendo, son los que van a reconocer aquellos antígenos que ya han sido procesados, se han transformado en esos pequeños péptidos y han sido expuestos a la membrana de esas células unidas al complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿sí? Entonces, una vez que ya están unidas ahí, entonces los linfocitos TCD8 ya los expresan, los reconocen y van a tratar de destruirlos, ¿no? Entonces, para que se pueda dar este reconocimiento y finalmente el accionar de estos linfocitos TCD8, una vez que ya estos péptidos que han sido degradados ya están asociados con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, entonces de alguna manera van a emitir algunas señales que luego se va a producir una exocitosis. Todo lo que está dentro ya infectando esa célula, procesado ya, sale, ¿no? Y el linfocito TCD8 lo que hace es reconocer eso y su nombre lo dice, citolítico, tratar de destruir aquella célula infectada. Pero, para que se produzca esa exocitosis es necesaria también la presencia o la liberación de estas enzimas, ¿no? Las granzimas y las perforinas. ¿Y qué hacen las perforinas? Tienen la propiedad de polimerizarse sobre las células blanco para permitir el ingreso de las granzimas que van a activar las caspasas, que son otro tipo de enzimas presentes en el citoplasma de estas células. Pero en realidad lo que hacen estas enzimas, ya sea activada una, que consecuentemente activa la otra, o la liberación de esas enzimas, es tratar de destruir aquel complejo que está dentro del citoplasma de la célula. Entonces, estas perforinas alcanzan ese interior de la célula y obviamente lo que hacen es tratar de destruir. Entonces, a ver, en este esquema, las funciones efectoras de los linfocitos T, todo lo que hemos estado viendo. Los linfocitos T, ya sabemos que estos van a tener que diferenciarse, ¿no? Pero cuando los linfocitos T se diferencian, ¿sí? Van a hacer primero su reconocimiento del antígeno. Cuando estos intervienen van a hacer su reconocimiento del antígeno. Hay un estímulo antigénico y estos tienen que ser reconocidos por los linfocitos. Luego se activan, ¿no? Y cuando se activan, lo que hacen a la vez liberar sustancias que activen macrófagos, que son los que tienen que ver con la respuesta. Entonces, al activarse estos macrófagos, ya sea por la liberación de las enzimas o de las interleuquinas o de todo lo que tienen que participar en esto, lo único que quieren es realizar la apoptosis celular, matar a esa célula que está infectada, ¿sí? ¿Cuáles son en sí esas funciones efectoras de los linfocitos TCD8 o de los citolíticos? Estos, expresan algunas estructuras, ¿no? en su conformación, que son las estructuras FASL, que se va a unir a esta otra molécula, ¿no? Pero son estructuras internas que tienen este tipo de linfocitos.
Y cuando estos se acoplan, entonces van estimulando la liberación o la producción de esas enzimas, que son las caspasas, por ejemplo, y estas son las que van a inducir posteriormente a la muerte celular, ¿no? A esa célula que ha sido infectada por la activación de esas caspasas van a producir la muerte celular. Y luego estas células que han sido ya han sufrido esta apoptosis fácilmente van a ser fagocitadas y eliminadas del órgano. Entonces, en realidad lo que se quiere con el actuar de estos linfocitos es de que las células infectadas no se proliferen, ¿no? Y tratar de que estas células infectadas queden circunscritas en un número más pequeño antes de permitir su proliferación. Entonces lo hacen con sus diferentes procesos que cumplen estas células efectoras, ¿no? En conjunto acá, entre las células CD4, las cooperadoras, y las CD8, que son las citolíticas, una vez que los macrófagos han captado, han fagocitado a esos microorganismos, saben que lo introducen en su citoplasma y forman fagosomas, ¿no? Para que posteriormente sean destruidos con mayor facilidad. Pero al activarse estos macrófagos, lo que hacen es liberar ciertas sustancias, de repente interferón, gamma, por ejemplo, y activa los TCD4. Luego estos tienen que transformarse, sufrir esa transformación de TCD4H1, el H2, ¿no? Según sea la necesidad de esa respuesta inmune. Y cuando ya este macrófago, por ejemplo, ya está dentro, ya fagocitado, se han liberado ciertos componentes, entonces dentro del citoplasma lo que hacen es tratar de destruir ese microorganismo. Este TCD4 de alguna manera procesa la mayor parte de todo lo que tiene que ver con la destrucción de este microorganismo y finalmente estimula la acción de los TCD8, que son en realidad los que van a cumplir esa última función de destruir a esas células infectadas. Pero hay respuestas que son mediadas por células que no tienen nada que ver con los linfocitos T, ¿no? Se pueden dar respuestas, pero que no tienen participación de los linfocitos T. Entonces, las células TH, los T-helper, desempeñan este papel importante en esta inmunidad mediada simplemente por células, ¿no? Determinan la especificidad de la respuesta, intervienen en la selección de los mecanismos efectores que se activan frente a los epítopos seleccionados en esa célula diana, en esa célula blanca, y favorecen la proliferación de otras subpoblaciones de células que sean efectoras. Y lo que hacen también es potenciar las funciones efectoras de los fagocitos y de otras células que cumplen esa función efectora. Las células TH deben de alguna manera decidir aquellos mecanismos que van a tener que efectuarse, que sean los más adecuados para que puedan combatir esa infección contra ese microorganismo. Discúlpenme un ratito de mi cámara.